Bien, bien chicos. Nuevamente, buenas tardes con todos ustedes. Como saben, la clase está siendo grabada para que usted la pueda revisar en el momento que desee y así reforzar sus conocimientos. El día de hoy nos toca hablar de dos procesos cognitivos más. Estamos en el tema número 5. Y estos procesos cognitivos son el pensamiento y la inteligencia. Son dos procesos cognitivos porque ya hemos hablado de la sensación, de la percepción, de la memoria. Ahora nos toca el pensamiento y la inteligencia. Jóvenes, ¿qué cosa vendría a ser el pensamiento? A ver, en este momento piense en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ya lo tienes, ¿cierto? Ya está en tu cabecita, ya está en tu mente. Pero ¿qué es lo que está en tu mente? De repente imágenes, ¿no? Que son símbolos. La estructura de la Universidad Nacional Federico Villarreal. O de repente palabras, que también son símbolos. ¿Sí o no? Eso es lo que está en tu cabecita. Entonces, ¿qué vendría a ser el pensamiento? Es un proceso cognitivo, ¿cierto? Y es superior o inferior a la percepción. ¿Qué dicen? Por ejemplo, usted puede percibir el átomo, no lo puede percibir, pero sí lo puede pensar, ¿sí o no? Entonces, el pensamiento podemos comenzar a definirlo como un proceso cognoscitivo superior, superior a la percepción, ¿no? Y es simbólico, porque al momento de pensar en algo, nos representamos. Hace un momento le dije que piensa en la Universidad Nacional Federico Villarreal y de repente en ese momento está pues la infraestructura de la Universidad Nacional Federico Villarreal o de repente está la misma palabra, ¿no? Le dije que piense en un átomo y en ese momento en su cabecita está la representación de un átomo, es un símbolo, ¿cierto? Entonces, un proceso cognitivo superior y simbólico que se adquiere socialmente. Claro, porque usted no nació con ese símbolo. Usted cuando vino al mundo, neonato, infante, no tenía ese símbolo. Lo fue adquiriendo socialmente, ¿cierto? A través del proceso de socialización. En algún momento le hablaron de la universidad, la conoció, en el colegio le hablaron del átomo. O sea, lo adquirimos socialmente. Y no requiere la presencia del objeto, porque en este momento usted piensa en la Universidad Nacional Federico Villarreal y no está, pues, ¿no? ¿Dónde está? No está. No está a su costado, ¿no? No está al frente de la universidad, el átomo tampoco. Entonces, podemos decir que el pensamiento es un proceso cognitivo superior y simbólico que se adquiere socialmente, ¿ya? Y que nos permite, ¿qué cosa? Representarnos el mundo en forma de símbolos. Fíjense, chicos, sin pensamiento no hubiera filosofía, sin pensamiento no hubiera ciencia. La importancia inmensa de este proceso cognitivo para el conocimiento humano. Ahora, ¿cuáles son los elementos del pensamiento? ¿Cuáles son? Son tres. Mira, la imagen, el concepto y el lenguaje. Vamos a utilizar esta imagen y es más, con usted mismo también, ¿no? Vamos a hacer lo que está haciendo el señor de la imagen. A ver, piense usted en este momento en en un perro, ¿ya? Ya vino el perro a su cabeza, ¿cierto? Ya, esa es la imagen. Y el que ha venido en su cabeza es el prototipo, porque existen diferentes tipos de perros, ¿no? Pero de repente usted está pensando en Scooby-Doo, ¿no? En Firulais, o en el perro de su barrio, ¿cierto? Ese es el prototipo, el que representa a todos los perros que usted ha visto. Esa es la imagen, el prototipo. Ese es uno de los elementos del pensamiento. Ya, el otro elemento del pensamiento es el concepto, que vendría a ser la definición que tiene de esa imagen. En este caso, podemos decir canino doméstico. Una definición bastante simple, ¿no? Pero contundente. Entonces decimos canino doméstico. Ese es
el concepto. Y ojo, que la unidad básica del pensamiento es el concepto. No voy a venir como pregunta. La unidad básica del pensamiento es el concepto. Más bien, la unidad básica de la percepción es el percepto. Sí, cierto, es el percepto. Y ahora que hablemos de concepto, te vas a dar cuenta por qué. Ya, pero mientras, acuérdate, la unidad básica del pensamiento es el concepto. Ahora, el otro elemento es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Un conjunto de signos convencionales, ¿no? ¿Y el lenguaje qué hace? El lenguaje expresa nuestro pensamiento. El lenguaje nos permite expresar nuestro pensamiento. Y por eso que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. ¿No te ha pasado que dices algo y después te arrepientes? No, yo no quise decir eso, pero en el fondo sí. En el fondo sí lo pensaste y simplemente se está expresando a través de tu lenguaje. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Por ahí una vez encontré en internet que decían que uno termina siendo esclavo de su lenguaje. ¿Por qué esclavo de su lenguaje? Porque el lenguaje expresa tu pensamiento. Entonces, chicos, ahí están los tres elementos del pensamiento. Ya están los tres elementos del pensamiento. Muy bien, continuemos. Ahora, funciones del pensamiento. Funciones del pensamiento. Una de las funciones es la función representativa. Esa función consiste en representarnos el mundo a partir del esquema que poseemos. Y esos esquemas van a ir cambiando según la edad que tenemos, ¿cierto? Entonces nosotros nos vamos representando el mundo a partir de los esquemas que tenemos. Por ejemplo, a través de la imitación diferida. Esta niña ve a otra jugando, luego la que estaba jugando se retiró y ella le imita. Si le imita quiere decir que se la está representando mentalmente, ¿sí? Y luego simplemente está actuando como observó que actuaba la niña que ya se retiró. Eso se llama imitación diferida. Ya, el otro es el juego simbólico. Claro, acá nosotros en el juego simbólico alteramos la realidad para representarla, ¿no? Por ejemplo, una escoba puede ser un caballo, un micrófono puede ser un plumón. Ya, es una manera también como nos vamos representando el mundo. También las imágenes gráficas, el dibujo, ¿no? Que plasmamos en un papel. También es una manera como nos representamos el mundo y va subiendo de acuerdo al nivel, ¿no? Un infante puede dibujar así como una raya, como esta firma que usted ve acá, y eso representa algo. Luego siguen los monigotes sin cuello, luego con cuello. Ya usted que está en una etapa de operaciones formales, usted tiene una representación superior a esta, pues su dibujo es superior, ¿cierto? Su dibujo es superior. Em, También está la imagen mental, ¿no? La imagen mental tiene que ver también con la creatividad, porque a veces nos representamos cosas que no existen, como una sirena, ¿viste? Ya, esa es la imagen mental. Y la cumbre de la función representativa es el lenguaje. La cumbre de la función representativa. ¿Por qué? Porque el lenguaje, a través de las palabras, reemplazamos la realidad, reemplazamos objetos. Ya por eso es la cumbre, la función representativa. Pero la otra función del pensamiento y la que te van a constantemente preguntar es esta, la función elaborativa. Ya esta. Es más, usted va a encontrar que en algunos libros dicen funciones del pensamiento, conceptuar, juzgar y razonar, ¿no? Esta es la otra. Y vamos a verla acá. Bien, miren chicos, tenemos los conceptos, o sea, formar conceptos, ya conceptuar. Pero ¿qué es un concepto? Antes de ello, miren, el concepto se puede formar por composición, por composición. Ya cuando formamos conceptos por composición, creamos algo, cosas que no existen en la realidad. Por eso decimos que estos conceptos no tienen extensión ni referente. O sea que no existen en la realidad y por lo tanto no ocupan espacio, ¿no? Por eso sin extensión. Nos sirven para sostener mitos, leyendas, ¿sí? Películas. Por ejemplo, no existe pues en la realidad una sirena, Superman tampoco, el Minotauro tampoco, ¿no?
Ya, eso cuando creamos conceptos por composición. Pero el más conocido es el concepto por abstracción. Es donde generalizamos y abstraemos, ¿no? Los conceptos por abstracción. Ya, a ver, estos sí tienen referente en la realidad. Y vamos a ver cómo se forman. Mira, a ver, observamos ejemplares, ¿no? En principio, debe haber intención por la persona que va a formar el concepto de recoger las características esenciales de un conjunto de objetos. Ya, hay extensión porque los objetos son concretos, existen. Por ejemplo, esta niña le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué es eso? Y la mamá le dice, hijita, eso que tiene 4 patas y una tabla horizontal encima, se llama mesa y es una mesa de madera. Luego va donde la abuela y le dice, abuela, ¿qué es eso? Eso que tiene una pata y un soporte redondo donde puedes poner cosas, se llama mesa y es una mesa de mármol. Entonces, luego va donde el tío, tío, ¿qué es eso? Eso que tiene patas y tiene un soporte para que puedas poner tu libro, puedes escribir, se llama mesa y es una mesa de plástico. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Va a recoger, en principio, va a recoger las características esenciales de lo que le han mencionado, ¿cierto? Las características esenciales. Y va a tener una representación, una unidad que representa todas esas características esenciales. Y luego le va a atribuir una palabra, mesa. Y luego viene su definición, ¿no? Mueble formado por un tablero horizontal sostenido por uno o varios pies con la altura conveniente para poder realizar algunas actividades sobre ella o dejar cosas encima. O sea, ya lo está definiendo. Entonces, acaba de formar el concepto mesa. ¿Me dejo entender? Ahora, acá te pido un poquito de análisis. Mira, acaba de formar el concepto mesa, ¿cierto? Mesa. Claro, esta mesa que usted ve acá, esta única mesa, es el prototipo, ¿no? Pero en realidad el concepto es un conjunto de elementos. El concepto es algo abstracto, ¿ya? Un conjunto de elementos que cumple todas estas características que hemos puesto acá, esencialmente. Mueble formado por un tablero horizontal sostenido por uno, esto, ¿no? Porque esto que estoy leyendo es su definición. Y esto que dice mesa es el término. En realidad el concepto es esto, el conjunto de elementos. Eso es. Y entonces, esta es su definición y este es su término. Ya, por eso que cuando a ti te dicen, escribe el concepto no se escribe, porque el concepto es un conjunto de elementos, es algo abstracto. Lo que usted escribe es la definición, esta que hemos puesto acá, ¿no? Mueble formado por un tal, eso es su definición. Y esto que dice mesa es el término que representa este conjunto, que representa al concepto. ¿Me dejó entender? Por eso que habíamos dicho que la unidad del pensamiento es el concepto, es el conjunto de elementos. Por eso es que usted ha visto imágenes, para los que han leído un poco, que en la percepción, el elemento, la unidad de la percepción es el percepto y se representa un sujeto con un objeto, ¿no? Con un objeto, ¿cierto? Claro, tiene que estar presente el objeto en concreto, ¿no? Ya se representa con un objeto. En cambio, en el pensamiento, cuando queremos representarlo, lo representamos con un conjunto de objetos que tienen características comunes y esenciales, ¿no? Entonces, eh, como le decía, el concepto en realidad es un conjunto de elementos. Esta es su definición y ese es su término. ¿Estamos, chicos? ¿Más o menos? ¿Alguna Profesor, Sí, disculpe, sí. es que lo de intención es de características esenciales, pero extensión, eso de ejemplos concretos no entiendo muy bien. Ah, ya, la extensión es que el objeto, a diferencia, mira, el concepto por abstracción, a diferencia del objeto por composición, estos conceptos parten de la realidad, o sea, existen. Por eso decimos ejemplares concretos, un perro, mesas, computadoras, ¿viste? Esa es la extensión, ocupan lugar. En cambio, en el Y, concepto por composición no ocupan lugar, ¿sí? ok, y eso de intención es características esenciales, se refiere a que, por ejemplo, si es cuadrado, ¿no? Así. Claro, no porque puede haber mesa redonda. Una característica esencial
es que tenga un tablero horizontal, ¿no? Puede tener un tablero para sostener. Esas son características esenciales. Porque en los conceptos, chicos, se buscan características esenciales de un conjunto de objetos, ¿no? A eso se refiere, características esenciales. Por ejemplo, un triángulo es triángulo porque tiene 3 lados y 3 ángulos. Esas son sus características esenciales. No porque sea grande, pequeño, no amarillo, rojo. Estas son las características esenciales. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, a ver. Ok, profesor, muchas gracias. Ok, entonces mira, el concepto es algo abstracto, ¿no? Ya, cuando nosotros, vuelvo a repetir, cuando nos dicen escribe el concepto, no escribimos el concepto, escribimos la definición. Estamos la definición y más bien la palabrita que representa este conjunto se le llama término. Ahora, cuando usted ingresa al concepto, ingresa al colegio, le van a dar de manera formal los conceptos que nos ha dado la ciencia, ¿no? Que nos ha dado el conocimiento. Y conforme va subiendo de nivel, tiene conceptos más técnicos. A ver, en otras palabras, tú le preguntas a una señora que vende en la esquina que por X motivos no ha podido ni estudiar primaria, ¿qué cosa es una ballena? Y lo más posible es que te diga un pez grande, ¿cierto? Ya, ¿no? Pero usted no me va a decir eso. Usted no me va a decir un pez grande, ¿no? Usted me va a decir un mamífero, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque usted ya, porque entró al colegio, tiene un conocimiento, ¿no? Un conocimiento, sostenido por la ciencia, pues, ¿no? Tiene términos formales, un conocimiento más fino. Ahora, cuando usted sigue una carrera, va a tener todavía un conocimiento más especializado. Por ejemplo, yo le puedo hablar a usted de lo que es la transferencia, la contratransferencia, porque soy psicólogo, ¿no? O le puedo hablar de conflicto cognitivo, le puedo hablar de repente coevaluación, heteroevaluación, porque soy también docente. ¿Viste los términos? Uno va conociendo términos más formales, no términos que te proporciona la ciencia. Más o menos, chicos. Ya, ahora, hay conceptos que son fáciles de diferenciar y hay conceptos que no muy fácil, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo te pregunto, si podemos diferenciar fácilmente un perro de un gato. Fácilmente, ¿cierto? Podemos definirlo fácilmente y notar la diferencia. Pero un, pero una revista de un boletín ya no es tan fácil. Incluso hay conceptos que nos generan problemas. Te cuento una. En Chile hubo un ex candidato a la presidencia que estaba pues entre los primeros puestos, hasta que metió la pata. ¿Sabes por qué? Porque en una entrevista dijo que las personas que tienen retardo mental profundo no son seres humanos. Así dijo. Las personas que tienen retardo mental profundo no son seres humanos. Y metió las 4 patas, ¿no? Porque al decir eso, la gente es muy emocional. La gente reaccionó mal, pues, ¿no? Ya, y se equivocó. Se equivocó por decirlo. ¿Podría haber tenido razón cognitivamente hablando? Sí, pues. Antes que me hables con el hígado, defíneme qué cosa es ser humano. Defíneme. Profesor, un ser vivo, pero un ser vivo también pues es una planta. Un ser vivo también es un perro, pues, ¿no? Profesor, como dice Aristóteles, un ser racional. Ya. Entonces, un infante no es un ser humano. Un neonato no es un ser humano porque no razona, ¿sí o no? Pero primero define bien lo que es un razonamiento, ¿ah? ¿Me dejo entender? Ya, no es tan fácil definir las cosas. Claro, usted entra al colegio, entra pues a la universidad y ya tiene los términos, ¿no? Formales, ¿no? Que va a ir aprendiendo. Pero no creas que es tan fácil, no siempre es tan fácil. Y obviamente, por decir eso, porque como te digo, la gente reacciona muchas veces con el hígado, ¿no? De estar entre los primeros pasos a estar en los últimos. Ya se quiso corregir, yo no quería decir eso, ¿no? Pero al final, pues, no logró, pues, ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te digo, uno es esclavo de sus palabras, ¿no? Y además, decir eso en plena campaña
es una cuestión pues que va a mover emociones, porque cuánta gente tiene chicos especiales, pues, ¿no? Ya, y ahí no suma, si no quita, resta. En todo caso, no es tan fácil a veces las definiciones de las cosas que ya nosotros lo tenemos de manera formal, ¿no? Bien, entonces, una de las funciones del pensamiento es, decimos, conceptuar, formar conceptos, ¿ya? Que vendría a ser, pues, en realidad la función elaborativa, ¿no? Bien, otra de las funciones, formar juicios, los juicios. ¿Qué es un juicio? El juicio o los juicios es la unión de dos o más conceptos, afirmando o negando. Por ejemplo, acá decimos, la luna es un satélite. Estamos uniendo el concepto luna con el concepto satélite a través de una afirmación. Este es un juicio. El plátano está verde. Estamos uniendo el concepto plátano con el concepto verde. Sí, este es otro juicio. Profesor, ¿y no puede ser un concepto? No, porque cuando no estoy definiendo el plátano, no estoy hablando de sus características esenciales. ¿O acaso la característica esencial del plátano es que sea verde? No, ¿viste? No estoy hablando de ello. Por eso que acá simplemente estoy uniendo dos conceptos para formar un juicio afirmativo que dice el plátano está verde. ¿Estamos, chicos? Ahí está. Otro, mira. Todo limeño es peruano. Acá hay otro juicio. Entonces, los juicios están conformados por conceptos. ¿Qué es un juicio? Es la unión de dos o más conceptos, afirmando o negando. Porque acá puede haber dicho el plátano no está verde, estoy negando. Entonces ahí están los juicios. Los razonamientos. El razonamiento es la unión de dos o más juicios donde uno la hace o unos la hacen de premisa y el que se desprende de ellos la hace de conclusión. Por ejemplo, premisa 1, mira, todo peruano es sudamericano. Este es un juicio, pero como va a ser parte de un razonamiento, le llamamos premisa 1. Premisa 2, mira, todo limeño es peruano. Este es otro juicio, pero como va a ser parte de un razonamiento, le llamamos premisa 2. Y acá hay otro juicio que se desprende de las premisas, que dice todo limeño es sudamericano. Es otro juicio, pero como se ha desprendido de las premisas, le llamamos conclusión. Entonces, hemos formado un razonamiento porque hay conclusión. Entonces, ¿qué vendría a ser razonamiento? El conjunto de juicios, donde uno la hace de premisa y el que se desprende de ellos la hace de conclusión. Entonces, ahí hay un razonamiento. Te podrían preguntar, te podrían en el examen decir, marque si se trata de un concepto o juicio o un razonamiento. Y ya usted tiene que saber diferenciar. ¿Estamos, chicos? Para que sea razonamiento tiene que tener conclusión. Bien. Y acá hay tipo de razonamiento Profesor, también. disculpe, Dime, dime. no entiendo muy bien eso de concepto más concepto. Ahí, Ah, ya. ¿me podría explicar, por favor? Sí, cómo no, cómo no. Y está bien que pregunten, chicos, ¿ya? ¿Por por qué hemos puesto concepto más concepto? Porque un juicio se forma de la unión de dos o más conceptos. Por ejemplo, acá hemos dicho, la luna es un satélite. Ya estamos juntando un concepto, o sea, la palabra luna más la palabra satélite, para formar un juicio. Entonces, un juicio es la unión de dos o más conceptos. Acá hay uno y acá hay otro. O sea, ahí hemos formado un juicio. Acá hay otro, mira. El plátano está verde. Concepto verde, concepto plátano. Este es otro juicio. Entonces, ¿qué cosa es un juicio? Es la unión de dos o más conceptos. Muy diferente a la definición, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Porque, por ejemplo, no estamos diciendo las características generales y esenciales de lo que es un plátano. No estamos diciendo. Fruta nutritiva, ¿no? No estamos diciendo. Además, no es característica esencial del plátano ser verde. Por eso que acá simplemente estamos formando juicios. Todo limeño es peruano. Otro juicio. ¿Está bien? Por eso acá hemos puesto concepto más concepto forman juicios. ¿Estamos, chicos? Sí, 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 sí. profesor, muchas gracias. Bien. Entonces, estamos diciendo que hay dos tipos de razonamientos, ¿no? Aunque hay más, pero eso ya lo vemos en lógica. Ya, mira, razonamiento inductivo. Inductivo, usted seguramente conocerá
que va de lo particular a lo general, ¿no? Por eso hemos puesto premisas particulares y conclusión general. Acá hemos puesto, el oro se funde en calor, la plata se funde en calor, el cobre se funde en calor. ¿Y qué decimos? Que probablemente que todos los metales se fundan en calor, de lo particular a lo general. El razonamiento deductivo, más bien, este va de lo general, ¿cierto? A lo particular. No, acá hemos puesto, por ejemplo, todos los mamíferos poseen glándulas mamarias, ¿cierto? A lo general. Por lo tanto, la ballena, al ser mamífero, posee glándulas mamarias general y acá viene lo particular. Los canguros, los murciélagos, son mamíferos, por lo tanto, seguro que tienen glándulas mamarias. Entonces, ahí está. Ya, tipo de razonamiento, inductivo y deductivo. Inductivo de lo particular a lo general. Deductivo de lo general a lo particular. Bien. También tenemos operaciones del pensamiento. ¿Estamos, chicos? Operaciones del pensamiento. ¿Cuáles son las operaciones del pensamiento? Tenemos el análisis, la síntesis, la comparación, la generalización y la abstracción. Porque el pensamiento también nos permite resolver problemas, ¿no? Claro que sí. ¿En qué consiste el análisis? El todo, separarlos en partes. El todo en partes. Por ejemplo, el Amauta Mariátegui, para estudiar el problema del Perú, lo dividió en 7 partes. De ahí que viene 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Problema económico, problema del indio. ¿Qué hizo? Un análisis. O sea, el todo es como una torta que la cortas en pedacitos. Ese es el análisis. Y síntesis, la síntesis es las partecitas juntarlas en un todo. Por ejemplo, mire, está la partecita. ¿Qué dice? Ahí está la R, la B, la I, la M, la S. Ya, ahí están las partecitas. A ver, sintetiza. Construye un todo a partir de estas partes. ¿Y qué vendría a decir? Acá está la respuesta, sombrilla. Entonces, ¿qué has hecho? Una síntesis. Nosotros cuando hacemos resúmenes, utilizamos estas dos operaciones, ¿no? Claro, porque primero la lectura la dividimos en ideas principales y ideas secundarias. Hacemos un análisis. Y finalmente nos quedamos con las ideas principales para hacer el resumen. Hacemos la síntesis. Bien, comparación, mira, comparación. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Profe, este es pelado, calvo y este también. Profe, este dibujo, este no, pues este existe. No, ya ves, estamos comparando. ¿No te han comparado a ti de repente alguna vez con algún amigo, con tu hermano? Esta comparación, pues. Ya, generalización, ¿en qué consiste? Buscar lo común de un conjunto de objetos, de elementos. Por ejemplo, la intersección. A ver, el área 1 son 2 círculos, ¿no? El área 2, el área 3. A ver, la intersección, ¿en qué se parece con el área 1? ¿Qué tienen en común? Profe, que son animales. Muy bien. Está generalizando. Y con el área 3, la intersección, profesor, en que vuelan. Muy bien. Entonces, estás generalizando. Y la abstracción consiste en sacarle lo esencial de un conjunto de elementos. Lo esencial. Ya, por ejemplo, un triángulo. Un triángulo, ¿por qué es triángulo? Porque tiene 3 lados y 3 ángulos. Eso es lo esencial. ¿Ya? No porque es amarillo, rojo, no porque es equilátero y isósceles, no. Eso es la abstracción, sacar lo esencial. Ya. Por eso que también, por ahí he visto una pregunta, cuando formamos conceptos, se dice que utilizamos 2 operaciones, ¿ya? La generalización y la abstracción. La generalización porque sacamos lo esencial de un conjunto de elementos. Perdón, sacamos lo común de un conjunto de elementos, la generalización, porque sacamos lo común de un conjunto de elementos. Y la abstracción, porque nos quedamos también con lo esencial. Por ejemplo, ya el triángulo, triángulo. ¿Cómo lo definimos el triángulo? Mira, tenemos el triángulo, tenemos el círculo, tenemos el cuadrado y tenemos el triángulo. Y queremos definir lo que es un triángulo. Entonces, vamos a generalizar, buscar lo común de este conjunto de elementos y empezamos. Triángulo, figura geométrica, ya está, lo común.
Ahora traemos lo esencial, que tiene 3 lados y 3 ángulos. Listo, ya está. La definición de triángulo. Figura geométrica que tiene 3 lados y 3 ángulos. Para decir figura geométrica, usted acá ha tenido que generalizar, sacar lo común de un conjunto de elementos. En este caso, hemos tenido el círculo, el cuadrado y el triángulo, y hemos sacado lo común, que son figuras geométricas. Pero no nos basta, ahora traemos ¿cuál es lo esencial? Que tiene 3 lados y 3 ángulos. Ya está la definición. ¿Estamos, chicos? Bien, Profesor, ¿todo bien? disculpe, no entiendo muy bien eso lo de abstracción. No, no es así solamente imaginarse algo que no se puede ver en físico en sí. No, la abstracción es una operación que consiste en sacar lo esencial de las cosas. ¿No? Representarse mentalmente lo esencial de un conjunto de objetos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos un triángulo, ¿no? Cuando decimos que un triángulo lo es porque tiene 3 lados y 3 ángulos, hemos abstraído, porque hemos sacado lo esencial, ¿no? Lo esencial, para que sea triángulo, lo que hace que sea triángulo, ¿no? Ahí estamos abstrayendo. ¿Qué cosa hace que sea triángulo? Que tenga 3 lados y 3 ángulos. Más o menos, o sea, recogemos mentalmente, ¿no? Lo esencial de los elementos que nos rodean para poder definirlo. Sí, 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 más o menos. Ok, Hola, ok, profesor, entiendo. Muchas gracias. ya es una operación mental, ¿no? La abstracción. Bien, chicos, ¿algo más? ¿Todo bien? Porque creo que ya pasamos. Ah, no, me falta esto todavía. También preguntan sobre esto. Ya, pensamiento creativo. Ya, mira, el pensamiento creativo es una forma de pensar donde damos ideas nuevas, ¿no? Valiosas, ¿cierto? Y hay dos modelos. El de Girfol, que al pensamiento creativo lo relaciona con el pensamiento divergente y lo diferencia del pensamiento convergente. Porque el convergente tiene solamente una alternativa de solución, ¿no? Por ejemplo, 10 por 4, 40, no hay otra. En cambio, el pensamiento divergente promueve la creatividad, dice él, porque te permite buscar otras formas de respuestas, ¿no? Y ahí es donde desaparece la creatividad. Por ejemplo, ¿de cuántas formas podrías utilizar un lápiz? Profesor, como regla. Ya. ¿Qué más? Profesor, como una arma. Profesor, para limpiarme el oído. Ya, ahí está. Entonces, es promover el pensamiento divergente y es apuntar hacia la creatividad. Ese es Girfol. Más bien, Edward de Bono, ese es otro, ¿no? Que, que para él le llama, en vez de llamarle pensamiento divergente, le llama pensamiento lateral. Ya, para diferenciarlo del pensamiento vertical. En el pensamiento vertical, por ejemplo, no se promueve la creatividad, porque ahí te dice que marques si es verdadero o es falso, nada más. En cambio, el pensamiento lateral sí promueve la creatividad para Bono porque te dan otras alternativas de solución. Por ejemplo, tú estás en Lima y ¿de cuántas formas podrías ir tú a Chorrillos? Ya, ahí estoy promoviendo lo que Bono le llama pensamiento lateral, ¿no? ¿Cuántas veces podrías ir tú a Chorrillos? Profesor, me puedo ir por toda la Brasil, ejército y playa, esa es una. Profesor, me puedo ir por toda la Vía Expresa, entro por Barranco, Chorrillos. Muy bien, esa es otra. Profesor, me puedo ir por la Vía Expresa, Javier Prado, Panamericana, Sur y entro a Chorrillos, ¿viste? Ese es pensamiento lateral. Entonces, para Guilford, la creatividad surge a partir de la práctica del pensamiento divergente. Y para Bono, la creatividad surge a partir de la práctica del pensamiento lateral y hay que promoverlos. ¿Estamos, chicos? ¿Todo bien? Porque ahora sí entro a otro tema, la inteligencia. Hola, hola, ¿todo bien, chicos? La manito, no te olvides, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Hoy alguna pregunta, algo? Bien. Bien, chicos, entonces no te vayas a olvidar, ¿ya? El pensamiento es un proceso cognitivo superior que nos permite representar la realidad en forma de símbolos, ¿no? También nos permite resolver problemas. ¿Cuáles son las 3 funciones básicas del pensamiento? Claro, yo lo he dividido en 2, ¿no? Pero ¿cuáles son las 3 funciones básicas? Conceptuar, ¿cierto? Juzgar y razonar. ¿Cuál es la unidad del pensamiento? El concepto.
¿Estamos, chicos? Es el concepto, la unidad del pensamiento. ¿Sí? Gracias al pensamiento hacemos ciencia, hacemos filosofía. El pensamiento, a diferencia de la percepción, no requiere la presencia del objeto. La percepción sí, ¿no? El pensamiento no. Usted ahorita piensa en su enamorado. No está, ¿no? ¿O sí? No, no está, ¿ves? No requiere la presencia del objeto. ¿Me dejo entender? De ahí que se diferencia, pues, largamente pues, de la percepción, ¿no? De ahí que también es un proceso cognitivo superior, ¿no? Muy bien. Vamos a otro proceso cognitivo que es la inteligencia. ¿Ya? A ver, un tema bastante polémico, ¿no? Sí, bastante polémico. Es que el problema es que la inteligencia es un término que no surge del lenguaje científico, surge del lenguaje popular, ¿ya? Y por eso vamos a encontrar diferentes definiciones con respecto a lo que es la inteligencia. Por ejemplo, si yo te dijera, ¿no? A ver, mira, te voy a poner dos casos. Primer caso. Primer caso. Un gorila está que trata de alcanzar una mano de plátano que está colgado en el techo de su jaula. Salta y no llega. Hasta que alguien mete diferentes tipos de cajas, de diferente tamaño. El gorila sigue saltando y no llega, hasta que de repente se queda quieto, analiza, ve las cajas y de repente pone una caja encima de otra y alcanza la mano de plátano. Primer caso. Segundo caso. Tu compañero resuelve problemas de razonamiento matemático y razonamiento verbal de manera bastante rápida. Te explica la clase de psicología, de historia mejor que el profe. Ya, y se hace entender fácilmente tu compañero. Pero hay un detalle. Esta ya es su quinceava pre. Su quinceava pre. ¿Está bien? Su quinceava pre. Tercer caso. Un jugador de fútbol sale de una marcación terrible, hace una jugada nunca antes vista y tira gol. Finalmente hace gol y su equipo gana. Ya. Te pregunto, ¿en cuál de los tres casos podríamos hablar de inteligencia? ¿Qué dices? ¿En cuál crees? Hola. ¿En las tres? ¿En ninguna? Profesor, yo creo que en el examen de admisión, el que hace por quinta vez. Ya, quinceava vez, dije, ¿ah? Ya, quinceava vez. Ya. Bueno, podría ser, ¿no? Pero en realidad en los tres casos podríamos hablar de inteligencia, ¿no? Porque miren lo que hemos puesto acá, ¿no? No hay un criterio unificado sobre aquello que llamamos inteligencia. Puede involucrar desde la capacidad de entender el mundo, pensar racionalmente, hasta habilidades para usar de forma eficaz recursos, para enfrentar retos o problemas nuevos y responder adaptativamente frente a ellos, ¿no? O sea, jugar pelota de manera destacada podría también ser inteligencia. ¿No? Cantar de manera destacada, bailar de manera destacada, podría ser también parte de la inteligencia, porque la inteligencia involucra un conjunto de destrezas que van más allá simplemente de la cognitiva, ¿no? Pero empecemos, por ejemplo, con la definición de la inteligencia, etimológicamente. Miren la palabra intus y legere. Intus quiere decir entre, y legere quiere decir elegir. O sea, quiere decir que la persona inteligente es aquella que elige mejor. ¿Cómo resolver un problema? Ya, eso. Por ejemplo, imaginemos que usted se fue a Alfonso Ugarte, a Lima, y se le perdió la billetera, le robaron, qué sé yo, y se quedó sin dinero. Y usted vive en Lurín. ¿Cómo regresa a su casa? Ya tiene un problema. Utilice su inteligencia para regresar a su casa. ¿Cómo? Tiene varias alternativas, pero usted elija la mejor. Profesor, me voy caminando. Ya, pero si te vas caminando, te vas a demorar ¿cuánto? Hasta Lurín, por lo menos 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, ¿es una manera de solucionar el problema? Claro, pero ¿habrán otras mejores? Claro que sí. ¿Cuál sería otra? Profe, me subo al carro y me voy cantando. Ya, pero va a haber un momento que te van a decir que te bajes. Sí, pero, profe, pero poco a poco voy avanzando. Ya, está bien, es otra manera de solucionar el problema. Pero vamos a elegir la mejor. Quien elige mejor es más inteligente, pues, ¿no? ¿Qué más hace? Profe,
vendo mi reloj para sacar para mi pasaje. Ya podría ser, ¿no? No sé cuánto te darán, pues 3 soles, 4 soles, no sé. No podría ser. Profe, voy donde el amigo más cercano que vive por acá por Lima para pedirle que me preste. Ya, está bien. Profe, me tomo un taxi ya que mis padres me paguen, pues. Ya, entonces, mira, la inteligencia consiste en elegir alternativas de solución y aquel que elige mejores alternativas es más inteligente que el otro. Pero esa es la etimología de la inteligencia, ¿no? Porque vas a ver que hay otras definiciones. Pero para eso vamos a entender algunos términos básicos. Por ejemplo, mira, ¿qué cosa es la actitud? La actitud, ¿ya? La actitud con P es la condición biológica innata, ¿ya? Que nos va a permitir desarrollar cierta capacidad. Por ejemplo, los músculos de tu cuerpo, tiene que haber tonalidad, no tiene que haber resistencia, ¿ya? ¿Y qué pasa si por X motivo tienes algún problema muscular? Es posible que no desarrolles ciertas capacidades, pero la actitud se refiere a esta condición biológica innata, ¿no? ¿Ya? Y a partir de la actitud se forma la capacidad, porque ya viene a ser una condición aprendida. Desarrolla a partir de una actitud. Nos permite realizar actividades o tareas, como por ejemplo, aprender a bailar, ¿viste? Aprender a patinar, aprender a jugar fútbol. Ahí está, la capacidad. Y luego viene la habilidad. Es cuando ya tú sobresalgas en algo, ¿no? Ya tú te vuelves experto y hasta premios puedes ganar. Por ejemplo, yo tengo capacidad de bailar, claro, pero habilidad no tengo. Te bailo con los 2 pies izquierdos. ¿Estamos, chicos? Son términos que se van a estar presentes al momento de definir la inteligencia. Y ahora sí, vamos a las definiciones que hay. Hemos visto la definición etimológica, pero vamos a ver otras definiciones. Como te dije, la inteligencia es un término que no surge del lenguaje científico, surge del lenguaje popular, por eso vamos a ver hasta discrepancias, ¿no? Para Piaget, la inteligencia es la capacidad para adaptarse al medio. Aquella persona que se adapta al medio es una persona que muestra que es inteligente. A ver, para que me puedas entender, si usted se adapta a las clases, es una persona inteligente, pero si usted se está durmiendo, no está escuchando la clase, está escuchando música, no se está adaptando a este medio se viene a competir. Entonces, no es muy inteligente que digamos, ¿no? Según la definición de Piaget, ¿no? Tratando de adaptarla, ¿no? A lo que usted hace diariamente. Ahora, para Terman, capacidad, ya sabe lo que es capacidad, lo hemos definido. Para pensar de manera abstracta, ¿cierto? Capacidad para pensar de manera abstracta. Profe, pero si Lewis Terman dice que la capacidad para pensar de manera abstracta, quiere decir que para él los animales no son inteligentes. No, pues, porque los animales no piensan de manera abstracta. Según esta definición de Terman, ¿ah? ¿Vieron? Hay otra, mira, la de David Weishler. Capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse eficazmente con el medio. Para David Weishler, ¿no? Capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse eficazmente con el medio. Profesor, si dice eso, quiere decir que, por ejemplo, ponerse zapatos para ir a comprar es hacer uso de nuestra inteligencia, claro. En principio, ¿por qué te pones zapatos? No me digas para caminar, ¿ah? No, porque sin zapatos no caminas. No, pues no. ¿Para qué te pones zapatos? Profesor, me pongo zapatos para protegerme el pie. Ah, estás pensando racionalmente, ¿cierto? Además, porque tienes un propósito, ¿no? Porque vas a ir a un lugar, sino porque vas a caminar, vas a ir a un lugar, tienes un propósito, ir a comprar una gaseosa, un libro, qué sé yo. Y además, te estás relacionando con el medio, porque en el medio donde te vas a trasladar debe tener clavos, puedes encontrarte con un pedazo de vidrio y te puedes cortar. Entonces, una conducta tan sencilla como ponerse zapatos es una conducta inteligente para David Weisler, ¿sí? Muy bien, pero hay una definición que la van a encontrar en la mayoría de los libros de la Preno. Esta está, mira. Es el uso de capacidades para resolver problemas nuevos. El uso de capacidades para resolver problemas nuevos. O sea, quiere decir que no tiene que ver con tu grado cultural. Siempre y cuando tú resuelvas un problema, estás mostrando que eres inteligente. Un problema nuevo, no trillado, ¿no? O sea, que si resuelves un problema de matemática que ya lo conoces como, ya lo has hecho como 30 veces, no, eso no muestra tu inteligencia. Según esta definición, cuando tú resuelves un problema nuevo, ya estás mostrando tu inteligencia. De manera, pues, obviamente eficaz, ¿no?
Un día yo estaba regresando a mi casa como a las 6 y tanto con mi primo. Mi primo estaba estudiando ingeniería en la uni. Estaba en tercer año. Llegamos a mi casa, abro la puerta y voy al interruptor, ¿no? Para chancarlo para que se pueda prender el foquito y pueda haber luz. La cosa es que yo chanco y no prendía. Y le digo a mi primo que estaba estudiando en la uni, ingeniería en tercer año, oye, mira, no prende, ¿lo puedes arreglar? Y él agarra y me dice, sí, ¿cómo no? Y me pide que le pase un papel y un lapicero. Le pasé un papel y un lapicero y él comenzó a mirar el foco. Y no sé qué estaba haciendo, sacándole seno, coseno, tangente, le daba vueltas. Ya iba como 2 minutos, ¿no? Y de verdad, no sé qué estaba haciendo. Llega mi abuelo y dice, ¿qué pasa? Y le digo, no prende. Y mi abuelo agarró y tenía su gorra y le metió su gorra, le tiró al foco y el foco prendió. Entonces, mi abuelo que la justa tenía primaria. En ese caso, ¿quién mostró ser más inteligente? Parece ser que el abuelo, ¿no? Por el otro, con todos sus estudios, pues no pudo resolver un problema tan sencillo, ¿no? Ya, en fin, siempre hablar de inteligencia es polémico, jóvenes. Siempre es hablar de inteligencia es polémico. Tan polémico que hasta lo que yo estoy diciendo podría ser cuestionado, criticado, ¿no? Y podríamos incluso coger autores, ¿no? Por ejemplo, el de su compañero que ya está en la quinceava. ¿Te acuerdas del ejemplo que puse? Es su compañero que resuelve los problemas de razonamiento matemático, razonamiento verbal, y que este es su quinceava pre. Podríamos recurrir a Cattell, inteligencia cristalizada, pues, ¿no? A su compañero o al joven que juega pelota y sale una marcación terrible, ¿no? Podrían de repente coger la inteligencia kinestésica corporal de Gardner, ¿no? ¿Viste? Ya, o sea, hay diferentes formas de, de entender la inteligencia. Ahora, también ha habido, pues, se ha tratado de encontrar cuál es la base, cuál es el fundamento biológico de por qué unos son más inteligentes que otros, ¿no? Ya, y no se tiene nada claro todavía. Sin embargo, se han logrado ciertos avances, ¿no? Todo a partir de que se robaron el cerebro de Einstein. Usted sabe que su patólogo de Einstein se murió Einstein y se robó el cerebro, ¿no? Ya, porque usted sabe que Einstein es un buen representante para poder estudiar biológicamente la inteligencia. La cosa es que se roba su cerebro de Einstein y lo comienza a cortar en pedacitos, ¿no? Y lo manda a diferentes laboratorios para que lo comparen con otros cerebros. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Era igual que el resto de cerebros. Ya, más bien, su patólogo que se había choreado el cerebro de Einstein estaba medio frustrado, ¿no? Porque no encontraban. No encontraban una explicación biológica de por qué unos son más inteligentes que otros, ¿no? Él de verdad que no encontraba, medio frustrado estaba. Hasta que un día, ya más adelante, hay una información donde se encontraron más células gliales en el cerebro de Einstein que el cerebro de otra persona. O sea, ni siquiera las neuronas, sino células gliales, las que le sirven de soporte, nutrición a las neuronas. Ya, y parece que por ahí comenzaron a ver luces, ¿no? Para tratar de entender por qué biológicamente unos son más inteligentes que otros. Incluso en una universidad se hicieron implantes de células gliales humanas en ratones, se implantaron. Y estas células gliales humanas rápidamente se adaptaron al cerebro de los ratones. Y luego estos ratones se les comparó con otros ratones que no le habían implantado células gliales humanas. Se les comparó porque se les mandó a hacer ejercicios, tareas. Y adivina quiénes resolvían más rápido las tareas. Estos ratones que le habían implantado células gliales humanas. O sea, que parece que por ahí más o menos está la explicación de por qué algunos son más inteligentes que otros. No por ahí, por la cantidad de células gliales, ¿no? En todo caso, jóvenes, es muy importante los dos componentes, ¿no? El biológico y el social. Porque si de repente tus padres fueron muy inteligentes, es posible que tú también lo seas, pero debe haber un desarrollo social, ¿no? Claro, debe haber estimulación y todo eso, porque si no hay eso, pues se puede haber problemas, ¿no? Eh, eh, bueno, siempre ha habido una discrepancia a través de la historia de inteligencia entre si es más biológico o más social. Al final, pues, se ha determinado que los dos son importantes. Por eso que las teorías clásicas o teorías psicométricas que te las voy a señalar, ya no van a discutir cuál es el componente esencial de la inteligencia, sino cómo estructurarla. ¿No? Eso van a comenzar a plantearse. Y voy a mencionar las teorías clásicas o psicométricas
solamente por conocimiento, por cultura general, porque lo que nosotros nos tenemos que centrar, porque es lo que pide el sílabo también, son las teorías contemporáneas. Ya, así que estas las voy a mencionar. Ya, por ejemplo, está la teoría bifactorial de Charles Sperman. Charles Sperman había observado que aquella persona que resuelve, por ejemplo, problemas matemáticos, también resuelve problemas verbales, también sabe historia, ¿no? También sabe literatura, lee mucho. Entonces, consideró que debe haber un factor que sostenga esas habilidades que se desarrollan con la experiencia, ¿no? Ya, ese factor le llamó factor G. Y las habilidades que se desarrollan con la experiencia, que ya dependen del aprendizaje, le llamó factor S. Ya, entonces, esta es la teoría bifactorial que presenta él. Obviamente va a utilizar análisis estadísticos, por eso se llaman teorías psicométricas. Ya van a comenzar a utilizar análisis estadísticos. Ya, el factor G dice, ¿no? Capacidad para establecer relaciones rápidamente y usarlas con eficacia. Por ejemplo, mira, vaca, leche, vino. ¿Qué sigue? Uva. ¿Qué has hecho? Has establecido relaciones rápidamente y has utilizado con eficacia, pues, la manera de darle respuesta, ¿no? Ahí está. Mira, 1, 3, 5, ¿qué sigue? 7, profe. O sea, otra vez está presente el factor G, pero el hecho de que sepas leer y que sepas los números es el factor S. O sea, el factor omnipresente siempre es el factor G. El factor que nace con nosotros es como un río que fluye. Y los pececitos vendrían a ser el factor S, que ya dependen del aprendizaje. Es como que si yo te dijera pisco, vino y cerveza. ¿Cuál es el factor G? El alcohol. Es el factor omnipresente. Y el factor S, pisco, vino y la cerveza. Las variantes, ¿cierto? Ya, entonces, por eso le llaman teoría bifactorial, aunque más adelante Sperman habló de un factor W. O sea, debe haber motivación, ¿no? No, o sea, ¿la motivación influye en la inteligencia? Claro que sí. Porque si no hay motivación, no desarrollas tu inteligencia. En todo caso, dije que solamente le iba a mencionar, esa es una teoría clásica, la teoría bifactorial. Luego viene ya otra teoría, Profesor, disculpe, dime. ¿es que podría volver a explicar el factor G, por favor? Sí, ojo que nos tenemos que centrar en las teorías clásicas, ¿ah? No estoy, solamente las he puesto ahí para mencionarlas, ¿no? Pero lo voy a explicar, ¿ya? Pero no hay que centrarnos solamente por conocimiento general porque se supone que tenemos que centrarnos en las teorías clásicas. Pero quiero que sepas que primero aparecen estas teorías psicométricas, las teorías clásicas, que la mayoría de ellos, de estos investigadores, eran ingenieros. Ya van a utilizar la estadística para poder explicar la inteligencia, lo que es la inteligencia, ¿no? Por ejemplo, la teoría bifactorial de Charles Sperman nos dice que la inteligencia se divide en dos, factor G, factor S. El factor G es el innato, el que nace con nosotros. El factor S es el que se va desarrollando, ya producto del aprendizaje. El factor G lo define como la capacidad para establecer relaciones rápidamente y usarlas con eficacia. Así lo define. Por ejemplo, cuando te viene un problema como este, vaca, leche, vino, ¿qué viene? Uva. ¿Qué has hecho? Has establecido relaciones rápidamente y has dado respuesta. Para decir que viene uva, quiere decir que te has dado cuenta y has dado respuesta, pero está el factor G ahí. No, acá, 1, 3, 5, ¿qué sigue? 7. Has establecido relaciones rápidamente y has dado respuesta para decir que el 7. O sea, otra vez el factor G. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque el factor G es el innato, el omnipresente. Y te hice esta comparación, ¿no? Por ejemplo, yo digo, mira, a ver, otra. Yo digo, mandarina, palta, ¿cierto? Y sandía. ¿Qué tienen en común? Pepa. Ese es el factor G. Y la mandarina, y la sandía, y la palta, así como los estoy mencionando, ¿qué vendría a ser el factor S? ¿Viste? Entonces, el factor G es el factor omnipresente. El factor S es el que se va adquiriendo con el aprendizaje. Y luego introduce el factor will, ¿no? Que le da importancia a la motivación. ¿Ya? Entonces, esta es la teoría bifactorial. Pero no es la única, hay otras, mira. Las menciono, para centrarnos en las contemporáneas, ¿no? Teoría multifactorial. Por ejemplo, Trustone dice, ¿cómo va a haber solamente dos factores? No, porque hay gente que destaca en matemática y en verbal cero, pues no destaca nada, ¿no? O sea, te equivocas, Sperman, ¿no? Te equivocas. Yo creo que son 7 factores. Ya, 7 factores. Por eso le llaman teoría multifactorial. Claro, Luis Trustonnet
toma algo de 56 test distintos, que le llamó cualidades mentales primarias. Y luego, a través de un análisis estadístico, se queda con 7 factores. Ya, y por ejemplo, algunos son muy habilidosos para el significado verbal. Yo le pregunto, ¿qué significa maculado? Y algunos están perdidos, pero otros, maculado, inmaculada sin mancha, maculado manchado, ¿viste? Responden rápido. Pero de repente son buenos acá y no buenos en lo espacial. ¿Me dejó entender? De repente no son buenos en lo espacial, pero son buenos de repente razonando. Hay gente que razona muy mal. Por ejemplo, cuando tú dices, baja en la esquina que viene, baja en la esquina que viene. Entonces, si la esquina está viniendo, no te muevas, pues espérala, ¿no? Será en la esquina que vamos, no en la esquina que viene. La esquina no está viniendo, tú estás yendo a la esquina. Más o menos, ¿viste? Hay gente que razona bien, hay gente que razona muy mal. Entonces, también está la memoria, el número, la velocidad espacial. Lo estoy mencionando, chicos. Ya simplemente lo estoy mencionando. Entonces, ahí está la teoría multifactorial. ¿Estamos, chicos? Entonces, quiero que te des cuenta de algo, ¿ya? Para ayudarte un poquito. Eso tiene que ver ¿se acuerdan del método correlacional? Claro, pues, ¿no? Por ejemplo, si una persona suma bien, lo más probable es que reste bien. Lo más probable es que multiplique bien. Lo más probable es que divida bien. O sea, cuando tú le presentes problema de suma, lo va a hacer todo. Cuando le presentes problema de resta, lo va a hacer todo. De multiplicación lo va a hacer todo. Entonces, esto va a sumar, ¿no? Lo vas a correlacionar y van a sumar ambos. ¿Cómo le llamo a este conjunto de habilidades? ¿Sí? ¿Qué le llamo habilidades matemáticas? ¿Viste? O factor matemático. ¿Vieron? Igualito, si una persona que hace buen análisis, también hace buena síntesis. También hay buena comprensión lectora para hacer eso. O sea, estas habilidades van a correlacionar. Y le puedo llamar habilidad verbal o razonamiento verbal. ¿Viste? Ya, eso es lo que hace él. ¿No? Un conjunto de test, 50 y tantos test, y luego los correlaciona. Y los agrupa en 7. ¿Vieron? Eso es lo que hace. Ya 7 factores o habilidades distintas. Ya. Bueno, luego viene la teoría tridimensional. Este va a decir 7, muy poquito, son 120. Wow, 120. Y la manera como lo representa a través de un cubo. Ya, Girfold, ¿no? Teoría tridimensional. Como lo representa a través de un cubo, se le llama teoría tridimensional. Y mira, por ejemplo, Girfold lo divide en cinco operaciones, 4 contenidos y 6 productos. Si tú lo combinas, salen 120 habilidades o factores distintos. Cuando nosotros resolvemos un problema, utilizamos la inteligencia, ¿cierto? Pero dice Girfold que nosotros utilizamos una operación, un contenido y un producto. Por ejemplo, díganme todas las palabras que se le ocurre con P. Putativo, Penélope, ya. ¿Usted qué operación ha utilizado? La cognoscitiva, operación. Ya, ¿cuál es el contenido? ¿De qué está hecho lo que me está diciendo? Semántico. ¿Y cuál es el producto? Unidades, porque digo putativo, Penélope, pato, pito, ¿viste? Entonces, ¿qué hacemos? Una combinación. ¿Estamos, chicos? Una combinación. Dice que llegaron a 150, ¿no? Entonces, la idea es que no tanto usted se aprenda cada cosita de esto, además, como les he dicho, son teorías psicométricas que no están preguntando, pero la idea es que usted se dé cuenta la creatividad que tiene, por ejemplo, Girfold para representarse cómo se estructura la inteligencia de forma tridimensional, ¿cierto? Qué hábil, ¿no? Para representar un constructo de forma tridimensional. No, eso es la idea, ¿no? Principal, ¿ya? Pero luego viene Cattell y dice, oye, ¿qué están hablando? Teoría dual de Cattell. A lo mucho hay 2 tipos de inteligencia, lo más. No hay más, 2 tipos de inteligencia, nada más. Inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Ya, lo que pasa es que esas habilidades construyen un tipo de inteligencia. Ya no es que sean diferentes inteligencias. Por ejemplo, la inteligencia fluida ya no depende de tu bagaje cultural, es innata, ¿cierto? La inteligencia fluida. Y la inteligencia cristalizada sí depende de tu bagaje cultural. La inteligencia fluida va disminuyendo con la edad. Y tú tienes que darte cuenta, ¿ya? Claro, él va a hacer un análisis estadístico, ¿no? Ya un análisis psicométrico. Pero para resumírtelo, por ejemplo, tienes que darte cuenta, mira, por ejemplo, esta capacidad espacial
de darte cuenta con cuál de estas tres figuras se puede formar un cubo, ¿dónde la pondrías? ¿En qué tipo de inteligencia, estabilidad? ¿Inteligencia fluida o inteligencia cristalizada? ¿Dónde la pondrías? ¿Dónde la pondrías? Esa habilidad. Vamos, chicos. La cristalizada depende del aprendizaje, la fluidez innata. ¿Dónde creen? Cristalizada. No. ¿Sabes por qué no? Porque la cristalizada depende de tu bagaje cultural, aumenta. Por ejemplo, yo hago mi maestría, mi doctorado y aumento en conocimiento, ¿ya? Y esta más bien, esta de acá, de darte cuenta con qué figura puede formar el cubo, depende de bastante capacidad visual, ¿no? De capacidad abstracta, ¿cierto? Esta sería fluida, no estabilidad. Es más, la vista disminuye con la edad y la inteligencia fluida tiende a disminuir con la edad. ¿Viste? Ya, entonces, eso es lo que hace Cattell, ¿no? Ya, en cambio la cristalizada sí, pues ya depende de tu bagaje cultural. Esta no, esta es innata, pero va disminuyendo con la edad. Entonces, estas son las teorías psicométricas. En un principio, la inteligencia va a tener ese estudio. Ya, es más, con esta teoría vienen los test también de inteligencia. La medición de la inteligencia, ¿no? Y vamos a verlo. Bien, esto sí, la teoría psicométrica no están preguntando, ojo, ¿no? Pero la medición de la inteligencia sí, ¿ya? A ver, el ministro francés se da cuenta que muchos de sus educandos de la educación básica regular estaban que repetían año. Y ahí sí se preocupan bastante por la educación, ¿no? Ya, la cosa es que él quería que se solucionara ese problema. Entonces va a buscarlo a Binet. Simon era el asistente de Binet y le dice a Binet, que era un científico que estudiaba la inteligencia, le dice a Binet que inventaron un taller para que estos chicos que están pues repitiendo en masa pudieran pues reforzarse y estar a la par que el resto. Entonces Binet dice, antes de yo crear un taller, tengo que saber en qué nivel se encuentran. Ya, eso es lo que dice. Y es ahí donde Binet crea el primer test de nivel mental, que luego lo pasó a llamarse edad mental. Ya, y por ejemplo, ¿qué decía? Que una persona de 3 años debe saber señalar sus ojos, nariz, boca. Repite enunciados de 5 sílabas. Si no hace eso, pues ya ahí hay problemas, ¿no? Ya, entonces, él creó un test, pero ojo, sobre todo porque él quería diferenciar ya las personas que podían pasar por un taller de básica, un taller para estar igual, a las personas que se podían recuperar a través de un taller, de los idiotas y de los imbéciles. Esa era la categoría que se les daba a las personas que tenían retardo mental profundo. Así se les llamaba. Ya eso ya se ha cambiado, ¿no? Porque es despectiva esta palabra. Pero así se les llamaba. Entonces, por eso se dice que su test estuvo orientado a evaluar a personas infradotadas, ¿no? A diferenciarlos, a personas infradotadas. Ya, así estuvo orientado. Entonces, pero él es el primero que creó un test, ya que como te digo, le llamaron nivel mental de edad mental. Acá todavía no aparece la formulita esta de abajo, ¿no? Acá todavía. Ya. Ahora, eh, Gordak, hoy retrocedió, ya, él es el que le hace la traducción, ¿no? Lo traduce en Estados Unidos, ¿no? Porque esto era en Francia, ¿cierto? Lo lleva a Estados Unidos y le hace la traducción en inglés, ¿no? En idioma norteamericano, ¿sí? Ya, ahora, ese es uno, ahora, mira el otro, ¿ah? El otro, Lewis Terman. Lewis Terman era un norteamericano que estaba muy interesado en estudiar la inteligencia también, ¿no? Entonces, él estaba muy interesado en estudiar la inteligencia y conoce el test de Binet, que ya había sido traducido gracias a Gordon, Kevin Gordon, ya había sido traducido, ¿no? Y Lewis Terman coge el test de Binet y lo adapta a la población norteamericana y crea la famosa prueba Stanford-Binet. ¿Por qué Stanford? Porque trabajaba en la Universidad de Stanford. ¿Y Binet por qué? Porque había cogido la prueba de Binet.
la adaptó, ¿no? Claro, porque es como que si ahorita sale una prueba en los Estados Unidos, imaginemos, de inteligencia, y yo trabajo para la Universidad Villarreal, ¿no? Yo soy Castilla, ¿ya? Y esta prueba que salió en los Estados Unidos es un tal Washington, imaginemos. Alguien la traduce al castellano, imaginemos que alguien lo tradujo al castellano, yo cojo la prueba y creo un test a partir de esa prueba, pero yo respeto pues el autor, ¿ya? Pero yo trabajo en la Villarreal, entonces podría ser prueba Washington, Universidad Nacional Federico Villarreal, que mide la inteligencia, el autor Castilla, ¿viste? Ya, lo mismo hace Lewis Terman, ¿no? Ya, entonces, coge la prueba de Binet, la adapta a la población norteamericana, ya, y pone esta famosa formulita para medir la inteligencia, ya. Fórmula, fíjense, fórmula que ya lo había creado, ya, él la mejora, Lewis Terman, ¿no? Pero esta fórmula ya la había creado un tal William Stern, porque William Stern era un alemán que había logrado reducir la inteligencia a números, ya. Por eso, usted ve acá, ¿no? Acá, el cociente mental, ¿sí? Así le llamó. Lewis Terman le cambia y le pone cociente intelectual, ¿ya? ¿Y qué cosa era el cociente mental? Es una división entre la edad mental y la edad cronológica. Y te salía, en número, te salía por fin la inteligencia, ¿ya? ¿Qué número tenía, qué cantidad, de forma cuantitativa tenía la inteligencia? Entonces, ¿qué hace Lewis Terman? Coge la fórmula de William Stern, coge su fórmula, le cambia el nombre y lo multiplica por 100 para evitar los decimales. Y crea esta famosa fórmula que nos permite medir la inteligencia, ¿ya? Y es una división, ¿no? Cociente intelectual es igual a la edad mental sobre la edad cronológica por 100. La edad mental te la van a dar. Te toman una prueba y sale tu edad mental. La edad cronológica es su edad que usted tiene. Y vamos a verlo. Entonces, resumiendo, ¿quién crea la primera prueba que mide la inteligencia? Binet. En realidad fueron Binet y Simon, ¿no? Pero suele salir Binet. ¿Y quién crea la famosa prueba Stanford-Binet? Lewis Terman. Porque, ¿qué hizo? Cogió la formulita que había creado el alemán William Stern, esta para medir la inteligencia. Le cambió de nombre, en vez de llamarle cociente mental, le llamó cociente intelectual y le agregó por 100, ¿ya? Y es así como se obtiene esta formulita. Y también están las categorías, ¿no? Que hemos cogido la de Wechsler. Wechsler, que es un famoso es un famoso científico que ha creado diferentes tests para medir la inteligencia de infantes, de niños, de adultos, ¿ya? Y acá están, mira, las categorías. Por ejemplo, acá está promedio, normal brillante, superior, muy superior, normal torpe o bajo, fronterizo, deficiente, retardo mental. Ahí están las categorías. Entonces, si en la formulita te tocó a ti 95, entonces tú eres promedio. Si te sale 115, tú eres normal brillante o alto. Vamos a ver una pruebita para que veas, no sin antes hacer la calificación de esto, ¿no? A ver, la mayoría se supone que están en promedio. La mayoría. Einstein dice que llegaba a 180, ¿no? Si no me equivoco, Shakira, sí, tiene 130, o sea, es una persona con una inteligencia muy superior, ¿no? Sí, mira cómo se le ocurre, qué inteligente, ¿no? Porque cómo se le ocurre hacer a partir de su ruptura, hace una música. Y factura, pues, ¿no? Así, te guste o no te guste, factura. Inteligente, ¿no? Ya, bueno, pero así como hay para arriba, también hay para abajo. Y mira, para abajo todavía incluso hay subcategorías, ¿no? Porque acá están los extremos de la inteligencia. Por ejemplo, en el retardo mental ya tenemos ligero, moderado, grave y profundo. Menos mal que solamente de las personas que tienen retardo mental, solamente el 10% es profundo, porque estos necesitan apoyo de por vida para, por ejemplo, para comer, ¿no? Para ir al baño, ¿no? Algunos hasta tienen parálisis cerebral. Ya, ahí está, mira. Ya este es profundo. El grave está un poquito mejor que el profundo, pero igual necesita vigilancia. Ya, el moderado y el ligero, ya no tanto. El moderado, por ejemplo, es como llega a tener capacidades como una persona de segundo de primaria. Y el ligero, capacidades como una persona de sexto de primaria. Yo, por ejemplo, en los colegios hay alumnos con retardo mental ligero,
¿no? Sí, sí, con esto de la inclusión, ¿no? Se le manda a hacer dibujo, ¿no? Con los temas, ¿no? En fin, ya ahí está, ligero. Y mira, y esto que usted ve acá, normal, torpe y fronterizo, es la población escondida. O sea, que puede estar entre nosotros y tú no te has dado cuenta. Lo que pasa es que cuando se le exigen más cosas abstractas, ahí ya no pueden, tienen limitaciones. Bien, entonces, vamos a la fórmula, ¿ya? Vamos a poner este ejemplo para avanzar lo otro. Mira, cociente intelectual. Ya, ahí está la fórmula. Edad mental sobre edad cronológica por 100. Por ejemplo, acá se ha puesto, si la edad mental o cronológica se expresa en años, primero se deben convertir en meses, antes de operar. Esto se hace multiplicando los años por 12. Siempre se multiplica por 12 para convertirlo en meses. Acá han puesto, ¿no? Cuando Jaime tenía 17 años, fue evaluado por un psicólogo para determinar cuánto era su cociente intelectual. Y el psicólogo le indicó que su edad mental era de 220. Ahí está, edad mental de 220. ¿Cierto? ¿Cuánto obtuvo como cociente intelectual? Dice que tenía 17 años, pero está en años. Lo convertimos en meses, lo multiplicamos por 12 y nos queda 220 sobre 204. Y todo esto lo multiplicamos por 100 y nos va a salir 108. Ya, vamos a ver las categorías y está en normal promedio. Listo, se acabó. Así de fácil. Muy bien. Ya, ahora sí, nos centramos en las teorías contemporáneas. Ya, las teorías, esto sí, de todas maneras viene, así que mucho ojo. Ya, empecemos. Teorías contemporáneas. La teoría psicogenética de Jean Piaget. Ya, este señor fue filósofo, biólogo, pedagogo, ¿no? Suizo, ¿no? Un tipo muy inteligente. Ya, es el que nos propone cómo se va desarrollando la inteligencia según etapas. Bien, para eso vamos a aclarar algunos términos. Mira, funciones variantes. ¿Qué quiere decir funciones variantes? Que cambian. Por ejemplo, los esquemas mentales. La manera como uno se va interpretando el mundo va cambiando según edad. Por eso que es una función variante, que cambia. ¿No? No es igual un neonato que un infante, que un niño, va cambiando. Y va cambiando según el estado de desarrollo. Claro, son etapas, ¿no? Etapas que ahora las vamos a ver. Etapas del desarrollo de la inteligencia. Las etapas son 4, ¿sí? Y esas etapas, usted va a ir pasando por las diferentes etapas. Usted ahorita se encuentra en la etapa de operaciones formales, ¿no? Ya, entonces son funciones variantes que cambian. Ya, ahora, pero también están las funciones invariantes. Estas no cambian, son permanentes. Está la organización. O sea, nosotros tenemos la tendencia a crear estructuras cognitivas cada vez más complejas para explicar el mundo. El mundo con el cual interactuamos, ya, organizamos. Y también nos adaptamos. Y esto es lo esencial, jóvenes. Nos adaptamos a través de la asimilación y la acomodación. ¿Te acuerdas que cuando definimos la inteligencia, Piaget había dicho que la inteligencia es la capacidad para adaptarse al medio? ¿Ya? ¿Y cómo nos adaptamos? A través de la asimilación y la acomodación. ¿Ya? En la asimilación, los nuevos conocimientos se adaptan a la forma mental actual. O sea, la manera como tú tienes de pensar, ese nuevo conocimiento que vas a adquirir se adapta a ese. Cuando no es suficiente, acomodas. La mente se transforma, formas otro esquema mental para poder entender la realidad. Vamos entonces a dar un ejemplo un poquito cruel, pero para que se entienda, ¿ya? Por ejemplo, mira, esta niña le pregunta a su papá, papá, ¿qué es eso que está en el piso? Y el papá le dice, hijita, eso que está echado en el piso, que tiene bigotes, tiene cola y dice miau, se llama gato. Entonces la niña inmediatamente se ha formado un esquema mental del gato, que tenga bigotes, cola y diga miau. Esta niña ya tiene el esquema mental del gato, ya se formó. Una manera como se representa a este animal. Muy bien. Ahora imaginemos que va al Parque de la Leyenda con su papá. Y el papá se queda dormido. Y la niña de lejos ve la jaula donde está el león. Inmediatamente asimila, pero de acuerdo al esquema mental que tiene. O sea, adapta esa realidad, ese león, al esquema que ella tiene. Y ella dice, qué bonito gatito. Claro, porque tiene bigotes, tiene cola y dice miau. Aunque ella puede decir, está un poquito ronco, pues debe ser un gato grande. Entonces está asimilando, mira, está asimilando. Entonces, la niña se acerca a la jaula donde está el león, pensando que es un gato grande, es más, diciendo, seguramente que es el papá del gatito que tengo en casa. Le voy a decir que no se preocupe, que su hijo está bien, ya, que esté contento, que yo lo estoy cuidando muy bien. Se acerca a la jaula, ahora imaginemos que mete su mano, y el león salta y le arranca la mano. ¿No? La niña grita, llora,
el papá se despierta, se la llevan de emergencia y papá le dice, hija, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y la hija dice, papá, es que yo pensaba que era el padre de mi gatito que tengo en casa, un gato grande. Y el papá le dice, no, hija, ese es un león que come carne y te puede matar. Entonces ya está acomodando, porque está diferenciando el gatito del león. Está formándose otro esquema. Me dejo entender otro esquema para diferenciarlo, está acomodando. Ahora, la pregunta es, jóvenes, la próxima vez que vaya al Parque de la Leyenda, ¿volverá a meter su mano en la jaula del león? ¿Qué dices? Ya no, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no va a volver a meter su mano? Profe, porque ya no tiene, pues. No, la otra, volver a meterla ya no, pues, ¿no? Porque ya se adaptó. ¿Me dejo entender? Entonces, en eso consiste la adaptación, ¿se dan cuenta? Asimilamos y acomodamos, asimilamos y acomodamos. Entonces, la pobre niña ya no va a volver a meter su mano. Es igual, ¿no? Por ejemplo, mira, otra rápida, ¿ya? Tú estás yendo por el Callao, con disculpa de los que viven en el Callao, solamente como ejemplo, ¿ya? Estás yendo por el Callao, una calle pues, desolada, y ves una viejita que está caminando, la justa, inmediatamente asimilas. Viejita, pobrecita, hay que ayudarla. Viejita, pobrecita, hay que ayudarla. Y te acercas de la viejita, y le dices, señora, coja mi brazo, lo voy a ayudar a cruzar la pista. Y la viejita agarra y saca una arma y te apunta en el cuello y te dice, dame todo tu dinero. En ese momento acomodas. Viejita, no, hay viejas que son desgraciadas. Me quiere asaltar, me quiere robar, maldita sea. ¿Viste? Inmediatamente acomodas, te pregunto. La próxima vez que estés por allá, por esa zona del Callao y veas una viejita, ¿vas a hacer lo mismo? ¿Vas a ir, ay, le ayudo? No, pues ya te estás adaptando al medio. ¿Me dejo entender? ¿Viste? Así nos vamos adaptando, pues jóvenes. Muy bien. Acá hay otra, mira. Siempre buscando el equilibrio, ¿no? Al ver el burro, el niño lo asimila bajo la estructura de caballo, la estructura que tiene, está asimilando. Luego se genera un desequilibrio, ¿no? Al enfrentar la nueva estructura mental con las anteriores, ¿no? Que no es un burro y luego acomoda, ¿no? Burro no, caballo. Lo que hace necesario modificar la estructura mental persistente y la nueva. ¿Viste? Así vamos acomodando. Muy bien, ahora vamos por las etapas del desarrollo ya de la inteligencia. Mira, 4 etapas: sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales. A ver, ¿por qué se llama sensoriomotriz? Que va a 0 a 2 años. Porque el infante va a buscar que coordinar sus movimientos con sus sensaciones. Pues se llama sensoriomotriz. Y acá van a aparecer ciertos atributos, ¿ya? Primero están los reflejos, ¿cierto? Conductas automáticas, ¿sí? Acuérdate que el neonato es un cúmulo de reflejos. Comienzan a aparecer, por ejemplo, también los hábitos. Algunos reflejos desaparecen, ¿cierto? Y aparecen los hábitos, conductas voluntarias pero repetitivas. También está la coordinación visual motora. Está en su conita y te acuerdas, lance el objeto y lo mira, lance el objeto y lo mira, coordinación visual motora. Ya, está la imitación de acciones motoras. Saca la lengua y tú sacas la lengua y él saca la lengua. Está imitando acciones motoras. También aprende a solucionar de forma súbita algunos problemas que se les presenta. Está en su cunita, está que quiere alcanzar el osito y no llega, hasta que de repente mueve la alfombra y el osito se mueve. Inmediatamente mueve la alfombra hacia él y coge el osito. O sea, hay comprensión súbita, pero sobre todo hay esto, permanencia del objeto. No te olvides, en la etapa sensoriomotriz aparece la permanencia del objeto. Fíjense, permanencia del objeto, ¿no? Esto también se va dando gradualmente, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la permanencia del objeto? Ya. ¿Qué quiere decir la permanencia del objeto? Que él sabe que el objeto existe, así no lo vea. Claro, esto se va dando de manera parcial. Por ejemplo, entre los 8 y 12 meses es parcial la permanencia del objeto. Este infante está mirando el carrito. Usted lo tapa con toda la toalla y no lo busca, porque todavía no lo retiene en su cerebro. Ahora, si usted tapa la mitad, sí lo busca, entre los 8 y 12 meses. Entre los 12 a 18 meses ya logra totalmente el objeto. O sea, usted lo cubre y él lo busca, levanta, porque ya hay permanencia del objeto en su cerebro. Y entre los 18 y 24 meses lo intuye. O sea, no necesita ver que usted lo ha tapado. Por ejemplo, usted le pone, al carrito le pone una toalla y al costado pone otra toalla tendida y le pregunta, ¿dónde está el carrito? Y él le va a señalar la toalla que está abultada, ¿no? Le está intuyendo, entre los 18 y 24 meses. Algunos redondean y dicen que a partir de los 8 meses aparece la permanencia del objeto y que vendría a ser prácticamente que el niño, el infante sabe que el objeto existe, así no lo vea. ¿Viste?
Por eso que también dicen que la angustia por la madre recién empieza entre los 8 y 9 meses. O sea, si su hijo tiene 6 meses, usted está en la cocina y su hijo está que llora, usted no vaya a pensar, no vaya a pensar que su hijo está que llora por usted, pues no. Ay, mi hijo llora porque me extraña. Pero si todavía no hay permanencia del objeto, todavía no lo está extrañando usted, no hay permanencia del objeto, no la recuerda todavía, me dejo entender, porque no hay permanencia del objeto. Si viene otra mamá y le da el lactar, seguramente se calma, porque está que llora porque tiene hambre, tiene sed, qué sé yo, pero no hay permanencia del objeto. Lo siento, chicas, pero la ciencia no es poesía, pues, ¿no? Ya, entonces, ahí está. No se olviden la permanencia del objeto. Sigamos, sigamos. Entonces, ya vimos esto. Vamos a preoperacional, de 2 a 7 años. Se divide en dos, mira. Simbólico, se fue. Ya regresé, sí regresé, ¿no? Parece que se había ido el internet. Ya, estoy de vuelta, sí. Ya. Chicos, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, Hola. profesor. Sí, pero Ya, Sí, profesor. ya, vamos entonces a preoperacional, de 2 a 7 años, mira. Ya, mira, simbólico, de 2 a 4 años, intuitivo de 4 a 7. Vamos a verlo acá, en esta diapositiva. Su etapa simbólica, de 2 a 4. Sobre todo va a comenzar a jugar con símbolos, palabras, imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, hemos puesto acá, ¿no? Representaciones simbólicas. La imagen del papá, de la mamá, va a ser más continuo eso. Es más, el lenguaje es un símbolo y va a comenzar a jugar con el lenguaje. Por ejemplo, le puede decir a la mamá, mamá, ¿qué pasa? Mira abajo, ¿qué pasa el destropajo? Mamá, mira al frente, ¿qué pasa el presidente? Mamá, di cancha, cancha, tu tía es carcancha. ¿Viste? Comienza a jugar con el lenguaje. Rimas, ¿cierto? Y sobre todo aparece el egocentrismo. Ya, ojo, es un egocentrismo cognitivo, no es afectivo. No puede ponerse en la postura del otro. Y mira el experimento, claro, todo lo que yo te estoy diciendo obviamente está respaldado por la ciencia porque Piaget hace investigación científica, ¿cierto? Y muestra un botón. Mira el experimento que hace, el experimento de las 3 montañas. Ya, este niño, olvídate primero de la muñeca. El niño o niña está que mira las montañas desde un lado, le toma foto. Foto 1, ¿ya? A la maqueta. Luego lo pone a este lado, imaginemos a este lado de la mesa, le toma foto, lo mira y le toma foto. Foto 2. Luego en el lado donde está la muñeca, foto 3. Luego el último lado, foto 4. Listo. Luego lo regresa al niño a la postura inicial, acá está, y pone una muñeca frente al niño. Entonces, entre el niño y la muñeca están las 3 montañas. Y le dice al niño, ¿cómo ve las montañas? ¿Cómo la ves tú? Señala la foto y señala la foto correcta. Y luego le pregunta, ¿y la muñeca cómo ve las 3 montañas? Y señala la que él ve. Le vuelve a preguntar, ¿cómo se tenieron las otras fotos? ¿Ah? ¿Cómo ve las 3 montañas? Vuelve a señalar la que él ve. ¿Qué quiere decir? Que no puede ponerse en la postura del otro. Se llama egocentrismo. ¿Ves? Es una cuestión intelectual. No es una cuestión afectiva. No puede ponerse en la postura del otro. Por eso que de repente, es más, imaginemos que su hermanito tiene 3 añitos, ¿ya? Y pues, usted está con su hermanito, tiene 3 añitos y la puerta está abriendo, sé que viene la mamá. Y tú le dices, escóndete, escóndete, viene la mamá. Y usted se esconde y él no sabe dónde esconderse. La puerta se abre y él, ¡bluc!, se tapa los ojos, ¿ya? Y la mamá está al frente, ¿no? Y él agarra, mamá, que no me besa, mamá, que no me besa. A ver, mamá, ¿dónde estoy? Y la mamá por jugar le dice, ay, hijito, estás tan bien escondido que no te encuentro cuando lo tiene al frente. Claro, pero él en realidad, como no ve a la mamá, él piensa que la mamá tampoco. ¿No ve que hay egocentrismo en esa edad? No, como él no la ve, él piensa que la mamá tampoco lo ve. ¿Viste? Eso se llama egocentrismo. Estamos, chicos, ese es un egocentrismo intelectual. Con el egocentrismo viene el animismo. Mira, se le da intenciones a las cosas, pero para él, ¿no? El foco se rompió porque me quiere llamar la atención. Le está dando vida. Él mismo se rompió. No, el foco me sonríe. El sol me sonríe. ¿Viste? Es animismo. Para mí, ¿no? Ya. Viene el finalismo, ¿no? Él se pregunta por qué, el por qué, ¿no? Que quiero conocer en realidad el fin de las cosas, ¿no? ¿Por qué el sol alumbra? Ah, seguramente para darme luz. ¿Viste? ¿Por qué hay agua? Seguramente para que yo pueda beber.
Siempre orientado hacia el egocentrismo. Ya, acá mira, también está el artificialismo, cree que el ser humano ha hecho las cosas. ¿Cómo se hicieron las nubes? Mi abuelo fuma bastante y él ha creado las nubes. ¿Viste? ¿Cómo se hizo el sol? Mi papá lanzó un fósforo hacia arriba y ahí se quedó el sol. ¿Cómo se hicieron los cerros? Tú has visto que hay gente que barre en la mañana. Claro, ya pues, ajunta tierra, sí, la han juntado y han creado el cerro. Ahí está. ¿Viste? Entonces, artificialismo. Sincretismo. Junta las cosas que no tienen ninguna relación, ¿no? Ya como si estuvieran juntas, ¿no? Como si uno fuera la causa del otro necesariamente. Por ejemplo, la manzana es dulce porque tengo hambre. ¿Se acuerdan? ¿Por qué la manzana es dulce? Porque yo tengo hambre. O sea, mira, causa y efecto, pero no tiene nada que ver, no está juntando las cosas. Bien, sigamos. Vamos a su etapa intuitiva, de 4 a 7 años. Mira, aquí hay un razonamiento traductivo. Quiere decir que va de lo particular a lo particular. Ve lo particular para anticipar otra cosa particular. Por ejemplo, a ver, razonamiento traductivo. Imaginemos que tú te vas con tu esposo y tu hijito de 5 añitos a la maternidad de Lima a recoger unos papeles, qué sé yo. Y tu hijito te espera en tu auto con tu esposo y tu hijito ve que tú entras a la maternidad de Lima. En eso ve una señora que sale con un bebito. Luego ve otra señora que sale con otro bebito. Luego ve otra señora que sale con otro bebito. Cuando tú salgas, ¿qué crees que te va a preguntar? Mamá, ¿y tu bebito? ¿Qué bebito, hijito? Mamá, tu bebito. ¿Viste? Razonamiento traductivo. O sea, ve esos hechos particulares pensando que tú también vas a salir con tu hijito. O de repente, él ve que tú traes del mercado un tarro de leche y un sobre de gelatina. Te metes a la cocina y al rato le sacas un postre y él se lo come en la mesa, ¿no? Luego al día siguiente tú haces lo mismo y él te espera en la mesita, ¿no? Te esperas en una silla sentado para que tú le traigas su postre, porque él te ha visto que tú has entrado a la cocina con el tarro de leche y el sobre de gelatina. Y tú le traes, pues no, y él se lo come. Al día siguiente él ve que tú vuelves a entrar con un sobre de gelatina y un tarro de leche. Y esta vez tú le traes sopa de leche, se lo come, y le trae refresco de gelatina, se lo toma. ¿Y sabes qué te va a reclamar después? Su postre. Mi postre. Y tú, oye, pero ya te hizo, lo gasté en eso. Ah, sí, porque su razonamiento es traductivo. ¿Viste? Es traductivo, vale lo particular en particular, ¿no? Ahora, el pensamiento es irreversible. Quiere decir que no puede contar al revés. No puede. Mire, y esto lo podemos ver acá también. A ver, le he puesto. Claro, ¿no? Ah, no, este es para el otro. Ahí lo vemos con el otro. Pero reversible quiere decir que no puede contar al revés, no puede decir los días de la semana al revés. En la siguiente etapa ya se puede, acá todavía. Centración. Se centra en un aspecto del objeto. Por ejemplo, haz la prueba con tu hermanito de 5 añitos. Dibuja, mira, figura A, figura B. Dibuja así, como yo he dibujado acá. ¿Ya? Y luego pregúntale, dibújale en una pizarra. Y luego pregúntale, ¿dónde hay más niños? ¿Sabes qué te va a decir él? Más niños allá arriba, te va a decir. Porque centración quiere decir que solamente se centra en un aspecto del objeto. Todo este es el objeto, ¿cierto? Todo esto. Ya, él se va a centrar en la línea, en esta línea, nada más. Y al ver que la otra línea es más chica, va a decir que más personas hay acá arriba. ¿Viste? Haz la prueba para que veas. Cuando sabemos que son iguales, no la misma cantidad. Pero como solamente se centra en un aspecto del objeto, solamente en la línea, y esta línea es más grande que la de abajo, dice que más personas hay arriba. Ya, eso se llama centración. Muy bien, entonces, ah, también yuxtapone, ¿no? No clasifica todavía. Quiere decir que amontona las cosas. Ya, ese es yuxtaponer. Muy bien, vamos a las operaciones concretas, que tiene que ver con la niñez, ¿no? Operaciones concretas, ya. ¿Por qué se le llama concreto? Porque todavía el niño necesita ver para entender, tocar para entender. Usted ya no. Por ejemplo, si yo te digo, los cristales que salían de los ojos de tu hermana, los cristales que salían de los ojos de tu hermana, ¿tú en qué piensas? Vamos, dime. Los cristales que salían de los ojos de tu hermana, ¿en qué piensas? Hola. Lágrimas. Lágrimas, tú, pero el niño no. El niño, como es concreto, puede estar pensando que realmente están saliendo cristales, ¿no? De los ojos de la hermana, ¿no? Y es más, va a ser curioso la ir a ver, ¿no? Para ver esos cristales, ¿no? Sí, 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 él es concreto, pues, ¿no? Pero aún así, ya hay operaciones lógicas.
ya hay operaciones lógicas. O sea, aparece el pensamiento lógico, pero concreto. ¿Por qué el pensamiento lógico? Porque ya puede clasificar, ya no yuxtapone, clasifica. Le da borradores, tajadores, y lapicero los clasifica. Ya puede seriar, de acuerdo al tamaño, al gruesor. Ya hay operaciones lógicas. Es más, ya hay pensamiento reversible. Ya reversible. Por ejemplo, mira. Acá. Acá. ¿No? Reversible. A este, mira. Yo soy la hija de tu abuelita. No, tú eres la mamá, no la hija. O sea, preoperacional no se alcanza la reversibilidad. En las operaciones concretas sí, porque ya el niño dice, ah, ya entendí, mi mamá es la hija de mi abuelita, porque mi abuelita es su mamá. ¿Viste? Ya acá, el niño ya alcanzó esto, la reversibilidad. Pregunta examen, ¿ah? Mucho ojo. Ya, ahí alcanza. ¿Qué más? Ya hay descentralización, pues ya se centra en otros aspectos del objeto. Ya va a ser seguramente lo que tú has hecho, ¿no? Por ejemplo, saber que acá hay la misma cantidad, ¿no? Ya no se centra en un solo aspecto, sino en el todo. Y sobre todo, chicos, aparece esto. Oye, ¿dónde está? Esto. Aparece la noción de conservación. No confundirlo con la permanencia del objeto. Esto se llama noción de conservación. Mira, en la niñez, noción de conservación de número, de masa, de longitud, de líquido, de superficie, de peso. Ya, noción de conservación. Por ejemplo, vamos al de masa. Él ve la figura A y la figura B. Tiene la misma cantidad de masa. Y yo chanco la figura B. La vuelvo tortilla, como la ves acá. Y le pregunto, ¿dónde hay más? Un niño que está en la etapa de operaciones concretas me va a decir que iguales. Iguales. Más bien el que está en la etapa preoperacional me va a decir que más hay en el A. ¿Viste? Ya porque todavía no ha alcanzado esta etapa. Igual con el líquido, ¿no? Dos vasos que tienen la misma cantidad de líquido, uno de los vasos lo vació en otro más grande y luego le pregunto dónde hay más. Iguales me va a decir el niño, el que está en operaciones concretas. El que está en las operaciones, en lo preoperacional, me va a decir que más hay en este vaso, que está señalando con el mouse, ¿no? ¿Viste? Noción de superficie, de peso. Eso se logra. Sigamos. Entonces no te vayas a olvidar ya. Noción de conservación en las operaciones concretas. No lo confundas con permanencia del objeto, que es la etapa sensoriomotriz. Por último, operaciones formales. Ustedes, de 12 a 16 años. Pensamiento hipotético deductivo, abstracto y formal. Vamos a ver. Usted ya puede tener un pensamiento formal. Puede trabajar con situaciones abstractas, ¿no? Puede sacar la estructura. Por ejemplo, A, B, C, D, A, D. X mayor que Y mayor que Z, por lo tanto, X mayor que Z. Ya, entonces, ¿usted de qué se da cuenta? ¿No? Que todos obedecen una misma estructura. Ya puede usted abstraer, sacar la regla incluso, porque usted está en operaciones formales, el niño todavía. Su pensamiento es hipotético deductivo, ¿no? O sea, puede pensar situaciones que no necesariamente son reales, ¿no? En cambio, el niño todavía. Por ejemplo, acá le dicen, ¿no? Si 1 kilo ¿de qué dice? Ay, no lo noto bien. Kilo de pollo, creo, ¿no? De palta, dice. La idea es que usted ya puede incluso sacar numéricamente la cantidad, ¿no? Lo que representa. El niño todavía está en otra. ¿Dónde compro el pollo, no? Maestra, ¿viste? Usted ya puede. Pensamiento hipotético deductivo. Puede ser hipótesis, puede deducir. Por ejemplo, usted piensa que ya puede hipotetizar que si no estudia de manera correcta, pues no ingresa, ¿no? ¿Qué más? Pensamiento probabilístico. Ya usted puede pensar en probabilidades. Mira, quizás si le hablara, pensaría que soy un atrevido. Es una posibilidad. Usted piensa así. Si me hubiera hablado, seríamos amigos o algo más. ¿Vieron? Ya piensa en probabilidades. Así que ya sabe, no pierda la oportunidad la próxima vez que vea una chica o un chico. No, ahí está. Pensamiento probabilístico. Y el lenguaje metafórico, pues, ¿no? Ya, claro, sentido figurado a lo que uno habla, ¿cierto? A lo que uno escucha, ¿sí? En refranes y todo. Por ejemplo, mira acá lo que dice.
Mira, este chico le dice, Toño es un tonto del que todos se burlan. Y él le dice, lo que dice César de Aarón, dice más de César que de Aarón. Se la está mandando, ¿sí lo entiendes, no? Y mira lo que responde el otro que creo que no está en la etapa de operaciones formales, ¿no? Estoy hablando de Toño, no de César ni de Aarón. O sea, no entiende el lenguaje metafórico todavía. El otro sí, pues, ¿no? Ya usa el lenguaje metafórico. No me entendió la indirecta. ¿Sí le entendió, no, joven? La indirecta. Porque él dice, Toño es un tonto del que todos se burlan. Y él le dice, pues, lo que dice César de Aarón, le dice más de César que de Aarón. Se la está mandando, lo está, como dicen ustedes, fregando, ¿no? Y él todavía no se da cuenta. Ya, ese es un lenguaje metafórico. Ya ustedes pueden entrar ahí. Ya ustedes pueden utilizar el lenguaje metafórico. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Bien, entonces, esta es la teoría, esta es la teoría contemporánea de Jean Piaget. Pero otro autor que usted debe tener en cuenta es Gardner. A ver, te voy a preguntar y contéstame con la verdad. Imaginemos que usted va al mercado y encuentra a un niño tocando guitarra. ¿Qué diría del niño? ¿Qué inteligente es o qué hábil es? ¿Qué diría? Lo más probable es que me diga qué hábil es, ¿sí o no? Ese es lo más probable que me diga usted. Ya, otra pregunta. Imaginemos que usted tiene dos hermanitos, uno de 14 y otro de 13. Su hermanito de 14 le trae del colegio, trae las notas de 08, 09, 07, ¿no? Aunque ahora es C, trae esas notas, ¿no? Ya, pero sabe tocar flauta, pero trae esas notas. Ya, ese es el de 14. Y el de 13 le trae del colegio 20, 20, AD, no, 20, 20, 20. Su mínima nota, 19. ¿A quién le llama inteligente? ¿Al primero o al segundo? Lo más probable es que le llame inteligente al segundo, ¿no? Al que trae la nota de 19, 20, 20, ¿cierto? Y al otro no. Es más, usted va a decir que el segundo, el que trae nota de 20, 20, debería estudiar ingeniería, medicina. ¿Y el otro qué debería estudiar? Psicología, profe. ¿Ya ves? O sea, usted todavía tiene estas cositas en su cerebro, ¿no? ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una habilidad y la inteligencia? ¿Cuál es la diferencia entre el talento y la inteligencia? ¿Cuál es la diferencia clara que usted encuentra entre esos términos? ¿Sabes cuál es? Ninguna, para Gardner. No, es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Gardner nos va a decir que no ha encontrado ninguna definición clara con respecto a esos términos y que se utilizan indistintamente para referirse a la inteligencia. Eso es lo que nos va a decir Gardner. Cuando Gardner dijo eso, le preguntaron, pues, ¿no? Le dijeron, señor, pero si usted dice que se utilizan distintamente y que prácticamente es lo mismo, ¿por qué a su obra le llamó inteligencia múltiple si no le llamó habilidades múltiples? Y Gardner contestó así, si tú tienes dinero para comprar un libro y yo te ofrezco dos, uno que dice habilidades múltiples y otro que dice inteligencia múltiple, ¿qué haces? ¿Cuál compras? Obviamente la inteligencia múltiple, ¿no? ¿Por qué? Porque vende, pues, es un término bastante comercial, ¿cierto? Vende, ¿no? Por eso lo hizo. Eso fue lo que manifestó. Ahora, Gardner, haciendo estudios de poblaciones distintas, haciendo estudios de personas que tal vez habían perdido su capacidad de habla, pero desarrollaban otras, nos presenta su famosa teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Donde nos habla de 8 tipos de inteligencia. Le llaman teoría modular porque usted puede tener una desarrollada y las otras no. Son independientes una de otra. Por ejemplo, inteligencia musical. Aquí podríamos poner como ejemplo de inteligencia musical. ¿Te parece bien, Tongo? Ya falleció, profe, déjalo en paz. Ok, entonces no Tongo, sino Gianmarcos. Ahí está. Ya, Gianmarcos. Inteligencia lógica matemática, ¿quién podría ser? ¿Te parece Acuña? Profe, yo voy a estudiar en Lavallejo, por favor, déjalo en paz. Ya, entonces, ¿qué podría ser inteligencia lógica matemática? Pitágoras, ¿está bien? Ya, listo, listo. Inteligencia espacial, ¿quién podría ser? Albert Einstein, ¿cierto? Inteligencia lingüística, ¿qué podría ser?
Castillo. Profe, déjalo en paz al expresidente. Ya, ¿qué podría ser entonces inteligencia lingüística? Alan García. Ya, Alan García. Ya. Sinestésica, sinestésica corporal, ¿quién podría ser? ¿El Pulma Carranza? Decía, la justa baila con los dos pies izquierdos, creo, ¿no? No, ya, podría ser un bailarín, pues, ¿no? ¿Está bien? Sinestésica corporal. Inteligencia interpersonal. Podría ser un psicólogo. Ya, ojo, yo solamente lo estoy mencionando, ¿no? Porque cada inteligencia tiene, pues, sus requisitos, ¿no? Por ejemplo, no vayas a pensar que porque una persona habla con todo el mundo, ya tiene desarrollada su inteligencia interpersonal. No, porque hay que ser empático, pues, ¿no? Porque hay personas que hablan con todo el mundo y en vez de caer empáticos, caen antipáticos, ¿cierto? Le hagan decirle que se calle. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya, es más, son imprudentes, ¿no? Imaginemos que usted da el examen y está triste. Y yo hablo con todo el mundo y le digo, oye, ¿qué tal te fue? Y usted, más o menos. Y yo, pero estuvo fácil el examen. Pero ¿cómo te voy a decir que estuvo fácil si tú me estás diciendo más o menos? No, mira, este pata no es para nada empático, ¿no? Es más, yo te veo que ya hay una lágrima que está saliendo por tu ojito. Y oye, tranquila, van a venir otros exámenes, aunque de repente va a estar más tranca. ¿Por qué no mejor te vas retirando de la academia? Ah, su madre, este pata es para ahorcarlo, ¿no? O sea, este es recontra Quackers, ¿cierto? Puede hablar con todo el mundo, pero es recontra Quacker, o sea, no tiene inteligencia interpersonal, ¿ya? Como te decía, cada inteligencia tiene requisitos, así que mucho cuidado. Inteligencia intrapersonal, ¿qué tanto te conoces? ¿Te conoces muy bien? ¿Sabes cómo reaccionar? ¿Eres capaz, por ejemplo, de hacer cosas por ella? ¿Eres capaz de vender tu riñón por ella? No, profe, no sabía que era capaz de hacer eso, profe. Por eso, ¿qué tanto te conoces? ¿Autorregulas tus emociones? ¿Ya? Es inteligencia interpersonal. Inteligencia ecológica o naturalista, la última, ¿no? Ya hay gente que sí conoce, pues, ¿no? Había una señorita que conocía los tipos de flores, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, sabe cómo andar por el bosque, por los ríos, ¿no? Sí, es inteligencia ecológica, pues inteligencia natural. Ya, ahora, a Garner, mira, Garner puso requisitos. Estas inteligencias tienen que tener una base biológica y tienen que aportar a la humanidad. ¿Ya? Y entre otros más. Aún así, pues, se ha disparado, ¿no? Por eso ha recibido algunas críticas. Pero desde el punto de vista educativo, a mucha gente, pues, le gusta, pues, ¿no? Porque si tu hijo no tiene inteligencia matemática, ya, pues, tiene inteligencia de repente musical, lingüística, qué sé yo, ¿no? Pero, como te digo, ha quedado bien en la parte pedagógica, pero en la parte dura de la psicometría, como que ahí lo han criticado, ¿no? Que también se ha disparado porque ahora a todo le llaman inteligencia. Inteligencia sexual, ¿no? Inteligencia empresarial, un poquito más, inteligencia pre, ¿no? Ya, bueno, en fin, ahí está la teoría de las inteligencias múltiples. Bien, 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 vamos al otro. Ya, inteligencia emocional, ¿cierto? Inteligencia emocional, ¿sí? A ver, controla nuestras emociones, ¿no? Goleman. Dos personas están que cruzan un río a través de un puente. En esto escuchan que alguien grita, ¡auxilio, mi bebito se ahoga, mi bebito se ahoga! Y uno de ellos se avienta automáticamente al río. Rescata al bebito. Adivina qué cosa era el bebito. Un perrito. Pregunta, ¿tú hubieras hecho lo mismo? O sea, ¿te hubieras aventado automáticamente al río sin pensarlo? ¿Habrías hecho lo mismo? Profe, pero es una vida. Ya está bien, pero te hubieras aventado al río. Pero es un perrito, profe. Oye, ni siquiera tu perro es. ¿Lo hubieras hecho o no? No te estoy diciendo que no lo salves, ¿ya? Pero arriesgar tu vida por un perrito que ni siquiera es el tuyo, ¿no? No, pues no está razonando, ¿no? Está dejándote arrastrar por tus emociones, ¿ya? Entonces, no te digo que podrías salvarlo, llamar a los bomberos, qué sé yo, ¿no? Pero arriesgar tu vida, ¿quién vale más, tu vida o la del perro? Profe, mejor no le contesto. Bueno, se supone que tu vida, ¿no? Ya, entonces, jóvenes, Goleman nos dice que conoce mucha gente con un CI bastante alto, pero que terminan fracasando en la vida porque no controlan sus emociones. Y por eso nos va a hablar de la inteligencia emocional, ¿no? Ya, que mira, abarca las dos, inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal. Y acá te he puesto algunas características, ¿no? Ya, de este tipo de inteligencia. Hay que aprender a gobernar nuestras emociones, jóvenes. No son malas las emociones, pero hay que comprender a gobernarlas, porque después nos meten en problemas, ¿cierto? ¿O no te ha pasado que, por ejemplo, tu papá te dice algo que de repente es injusto y tú le contestas y luego te arrepientas? Porque luego te arrepientes y luego dices, pucha, ¿por qué le contesté a mi papá? Ahora aquí me va a dar propina. La fregué. ¿Viste? ¿O no te pasó que te peleas con tu enamorado y luego te arrepientes? ¿Por qué me peleé con mi enamorado? ¿Por qué le tiré agua hervida? Ahora me voy presa. No, entonces, ¿qué te quiero decir? Goleman dice que hay que aprender a manejar nuestras emociones. Claro, lo que pasa es que
la información que uno reciba, se suponía que iba, mira, que iba del tálamo a la parte racional y luego al sistema límbico. Pero no es así, porque a veces uno actúa y luego se arrepiente. La información va a la parte racional, es cierto, pero también al sistema límbico. Y muchas veces la parte límbica, la que tiene que ver con las emociones, se desborda. Y por eso que actuamos y luego nos estamos arrepintiendo. Pero hay que aprender, pues chicos, ¿no? Hay que aprender primero hay que conocernos, hay que automotivarnos, hay que ser empáticos, hay que manejar nuestras relaciones sociales con los demás, todo eso hay que aprender. Entonces ahí está nuestro amigo Goleman con la famosa inteligencia emocional. Bien, ahora sí vamos por las claves. A ver, 1, capacidad mental muy general que implica habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma eficiente. Entonces, ¿qué es la inteligencia, no chicos? 1B, beso. 2, el pensamiento tiene 3 funciones básicas, que son conceptuar, razonar y juzgar. El conceptuar es resultado de los procesos de lo dijimos, ¿no? Abstracción y generalización. 2B, 2B. 3, personaje que afirma que existe 8 de inteligencia. Ya, ¿quién es? Te lo dejo para ti. La ¿Quién E. es? La E, muy bien, La E. Garner. Muy bien, la E. 4. Si Ángela obtiene en su test de inteligencia un CI de 125, podemos afirmar sobre ella que, ¿qué sale? Ya, va a salir, jóvenes, inteligencia superior. Acuérdate, CI es igual a edad mental sobre edad cronológica por 100, ¿no? Sobre edad cronológica, todo esto por 100. Y te va a salir. Hazlo y te va a salir. Su categoría es inteligencia es superior. Muy bien. Sale la C. 5. Consiste en relacionar conceptos afirmando, negando algo respecto de la realidad. Se afirma, no conceptos. O se niega conceptos. Todos los hombres son mortales. ¿Qué hemos formado? Un juicio, ¿cierto? Un juicio. Dedito, dedito, dedito. 6. La actividad que consiste en descomponer el objeto del conocimiento en unidades simples a fin de tener una mejor comprensión de ellas. Ajá. El todo en simple. ¿Cómo se llama esto, jóvenes? Análisis, ¿cierto? Análisis. En la etapa se desarrolla el pensamiento traductivo. ¿En qué etapa se desarrolla el pensamiento traductivo? Preoperacional, ¿cierto? Preoperacional. 7A. 8. Es correcto con respecto al pensamiento. Su unidad es el concepto. 8B. Beso, 8 beso. Su unidad es el concepto, ¿cierto? 9. Psicólogo francés que introdujo el concepto de edad mental y creó el primer test de inteligencia. Binet, Alfred Binet, ¿cierto? 9. Coca. 10. Es una forma de razonar que consiste en partir de un principio general y llegar a una verdad particular. Principio general y llega a verdades particulares. ¿Cómo se llama eso, jóvenes? Ya, ¿cuál vendría a ser? Razonamiento deductivo, ¿no? Deductivo. La D, la D. 11. ¿En qué etapa el niño empieza a clasificar los objetos y ordenar de acuerdo a ciertas características, como por ejemplo, de mayor a menor? Operaciones concretas, ¿cierto? La D, etapa de operaciones concretas. 12. Juan comprende que cuando se utiliza el refrán al río revuelto, ganancia de pescadores, se refiere a todas las personas que sacan provecho de una situación de caos. Podemos concluir que Juan se encuentra en la etapa de pensamiento. ¿Cuál es, jóvenes? Tu etapa lógico-formal. Ya entiendes refranes, metáforas, todo eso, ¿no? 13. Según la teoría de Piaget, cuando un niño ve un león, o un puma, o un tigre, y manifiesta que son gatos grandes, ¿en qué está? Asimilando, pues, profe. Ahí está asimilando recién, ¿cierto? Está asimilando. La A. 14. Alberto es un gran orador. Cuando se dirige al público, genera confianza en las personas y generalmente lo apoyan en sus planteamientos. Podemos decir que Alberto tiene una buena inteligencia. ¿Qué inteligencia? Según Garner, ¿no? Interpersonal, ¿no? 14 la E. 15. Los arquitectos y diseñadores de interiores deben tener más desarrollada la inteligencia. ¿Qué inteligencia debe tener desarrollada? Vamos, chicos. Social.
¿qué número era? Ah, la 15, no la 15. Claro, espacial. Muy bien, espacial. Muy bien. 16. Las habilidades desarrolladas por las bailarinas, los cirujanos, los deportistas, ¿están relacionadas con la inteligencia? Sinestésica La corporal, C. ¿no? Claro que sí, sinestésica corporal. Muy bien, Coca. 17. Los razonamientos son de dos tipos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Inductivo y deductivo, ¿cierto? 17, la B. La B. 18. Señalen lo que no corresponde a la inteligencia. ¿Qué no corresponde? ¿La C? Claro, porque esta es memoria, ¿cierto? Esta es memoria. 18C. 19. Es una característica esencial de la inteligencia emocional. Empatía. Empatía. Hay que ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Tiene que ver mucho con las neuronas espejo. Bueno, 20. Señalen lo que pertenece a Girfold. Girfold. Pensamiento divergente. ¿Sí o no, chicos? Pensamiento divergente. Girfold. Muy bien, chicos. Entonces, hasta acá, si no me equivoco, entra para tu examen. Quinto, claro que sí. Repásalo, pues, ¿no? Cualquier pregunta me la haces llegar. Creo que tienen recuperación, ¿no? Bien, chiquita, entonces voy a parar la grabación, ¿ya? Para que pueda quedar, usted la pueda repasar.